me hablen de cómo se comportó la directora general de Protección Civil. Mire, debería de irse. Ha pasado una dana, un apagón. Han pasado las emergencias de los aves y han pasado los incendios y lleva más de un año sin convocar el Consejo de Protección Civil. Lleva más de 6 meses que tienen que convocar la comisión permanente, como usted sabe que establece el artículo 3 de la ley. Ella ni está ni apareció. No llamó a ninguna comunidad autónoma afectada de incendios, solo a Castilla y León. No le cogió el teléfono a presidentes, a consejeros de comunidades autónomas que estábamos en nivel 2. Eso es lo que hizo la señora Barcones. Y por eso el señor Sánchez intenta tapar toda la negligencia, toda la incompetencia y toda la ineptitud de la señora Barcones anunciando la creación de esa otro chiringuito más de agencia de emergencias. De las referencias a la directora general de Protección Civil y Emergencias, a Virginia Barcones. Y, señor Catalán, y respaldo, señora Vázquez, absolutamente el trabajo de la directora general, su actuación, que solo puede ser calificada de dedicación absoluta, de profesionalidad, de buen hacer y creo que reconocimiento de todos los que han estado inmersos en esta emergencia, como también en la emergencia de la Dana de Valencia, de todas realmente los técnicos de las administraciones, del conjunto de administraciones, tanto locales, autonómicas como central. Y quiero reconocer su trabajo, el trabajo de la directora general y de todo su equipo. Un equipo realmente, yo diría que no suficientemente dimensionado y al que exigimos un trabajo extraordinario y excepcional, al que desde luego únicamente cabe por mi parte reconocer. Un día detrás de discursos han sido las comunidades autónomas las que han dado la cara, las que estuvieron haciendo frente a los incendios. Sí, han sido los alcaldes, con todo el dolor del alma los que estuvieron al lado de los vecinos. Han sido los presidentes autonómicos, quienes se han dejado la piel organizando dispositivos, evacuaciones. Han sido la primera muralla política. Después usted nos dijo que no había más medios, se lo dijo a Extremadura. Después que si queríamos medios que los pidiésemos. Y cuando se los pedimos se ríen de nosotros, señor ministro. El problema no han sido las competencias, sino el gen, si ustedes dicen que no tienen competencias. ¿Para qué quieren y se reúnen el CECO si ustedes dicen que no tienen competencias? Lo que sucede es que desde su tumbona de Lanzarote, usted y Sánchez actuaron tarde y mal. Tarde porque usted no aparece a presidir un CECOP hasta el día 14 de agosto. El día siguiente a que el presidente Feijóo lo levantara de su tumbona. El retraso en los medios, se tiran en tromba a atacar a las comunidades autónomas del Partido Popular, dejan al margen Asturias, obviamente, que eran los únicos que estuvieron luchando contra los incendios. Señor Marlaska, los medios que piden de manera extraordinaria a las comunidades autónomas no los piden por capricho, no los pide el señor Rueda porque se le antoje, o el señor Mañueco, o en Extremadura la presidenta, no, lo piden con criterios técnicos. Mire, le voy a poner un ejemplo, porque usted estuvo visitando el CECOP en Orense, ¿verdad? Fue lo único. Los incendios no pisó ni 1 metro cuadrado de mi provincia de incendios, pero sí que pisó el CECOP. Mire, los militares, ¿sabes por qué le hemos pedido 200 militares? Porque el responsable de la Guardia Civil en el CECOP dijo que ya no tenía más efectivos de la Guardia Civil para poder estar haciendo operativos de protección civil, que no tenían más efectivos, que estaban ya al 100%, que no tenían maneras de desalojar ya aldeas, que no tenían maneras de cortar carreteras y que si por favor podíamos pedir los militares para que les ayudaran. Son técnicos, criterios técnicos. ¿Sabe por qué hemos pedido militares controladores aéreos? Porque usted debe de saber que cada 4 aeronaves en una misma zona sobrevolando necesitan un controlador aéreo. Y la Xunta los tenía, pero necesitábamos controladores aéreos para descansar. Por eso se los pedimos al Ejército, porque ya no teníamos más repuesto. Parece mentira que si usted no sabe esto, ni la señora Robles, estén al frente de los operativos de incendios. Deberían dimitir hoy mismo los dos. Porque, mire, le parece mal, ridiculizaron que pidiéramos un bulldozer. Le parece mal que pidamos bulldozer. Le parece mal que pidamos cisternas al Ejército cuando solo era cambiar la boquilla y poner una BN 45. Le parece mal. Le parece mal que pidiéramos ingenieros para hacer cortafuegos. Le parece mal que pidiéramos helicópteros para intentar llevar a los brigadistas de una manera más rápida de una zona a otra en la que había incendios. Todo eso les parecía mal, se cachondeaban de nosotros. Eso es lo que hemos vivido, señor ministro. De verdad, no se tapen el cambio climático, su ineptitud y su incompetencia. Y después, miren... No... Señora Vázquez, me parece que no es absolutamente entendible
que ante una movilización de países europeos inmediata, como los franceses, con la ayuda dentro de las posibilidades que ellos tenían y puesta a disposición de otros estados, como es el nuestro, se banalice la importancia y la ayuda, más cuando Francia posteriormente también envió, y estuvieron en Galicia también, bomberos forestales, bomberos también que trabajaron con la UME y coordinados en los incendios, entre otros, de los de Galicia. Pero vuelvo a decir que se activó el día 12. ¿Saben ustedes cuántos recursos de la Unión Europea, del Mecanismo Europeo de Protección Civil, fueron desplegados en España? El 31% de todos los medios que tiene el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Es el mayor despliegue que ha hecho la Unión Europea en un caso de emergencia, y ha sido en este caso y en España. Con lo cual, mi agradecimiento es permanente, 10 países de la Unión Europea, y también la referencia que he hecho en indicación también al Principado de Andorra con un convenio bilateral y donde trabajamos. Y de ese ámbito internacional le diré a la señora Vázquez también una cuestión muy clara. Los bomberos portugueses trabajaron porque el Gobierno de España tiene un convenio permanente con Portugal, como tiene con Francia, y ante esas situaciones inmediatamente se activa y trabajan inmediatamente. Lo tiene el Gobierno de España, como lo tiene, vuelvo a repetir, con Francia, y como nosotros, cuando acontece un incendio, bien en Portugal, bien en Francia, también directamente, sin ninguna otra exigencia ni necesidad, vamos a decir, burocrática, por mínima que sea en esos ámbitos. Como hemos visto, en ninguna cuestión la petición de medios que se hace el día, lo dije el otro día, el día 15, son de una forma absolutamente ajena. Hasta ese día no había ningún problema, desproporcionada y absolutamente carente de una justificación. Ni las direcciones operativas de las emergencias avalaron esa petición. Pero simplemente diré a título de ejemplo que Castilla y León pidió 15 puestos avanzados de mando avanzados, y ¿saben ustedes cuántos puestos de mando avanzados tiene toda Castilla y León? Permanentes, 2. Y pidieron 15, a título de ejemplo. A título de ejemplo de esa desproporción y falta de conocimiento. Saben ustedes también que Castilla y León, por ejemplo, pidiendo medios y medios, ¿saben cuántos absorbe de los medios estatales que se ponen a disposición de las comunidades autónomas Castilla y León? Más del 35% respecto a otras comunidades autónomas en ese ámbito. Quiero decir que Castilla y León pedía medios, pero el día 17 de agosto, es decir, 9 días después, al inicio, como digo yo, de esta tragedia, de esta serie trágica de incendios que se iniciaron el 8, pide a personal competente en la lucha contra las emergencias que se ponga a disposición de la dirección y cesen en sus periodos vacacionales o simplemente de descanso. 9 días después. Sabemos también, y lo saben, y se ha reconocido, que en Galicia también, antes de la conclusión y de bajar al sistema operativo 1, es decir, estando en el sistema operativo 2, se prescindió de bomberos. También reconocido, también había autobombas que no eran utilizadas. Esto es un dato objetivo y es simplemente referir esa situación. También desde el mecanismo, también desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, se estuvo trabajando con el resto de comunidades autónomas a través del Mecanismo Nacional de Protección Civil que está previsto en el Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEN. Y se trabajó desde el día 13 de una forma informal, y el día 15, ya visto también el alcance, se pidió cuáles eran los medios disponibles por aquellas comunidades autónomas que se podía entender que no quedaban afectadas o no estaban afectadas por la emergencia, sin perjuicio, como también se ha dicho, de ya el trabajo bilateral que estaban haciendo las comunidades autónomas. Y ese trabajo que se hizo desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
fue evidentemente respaldado por el conjunto de comunidades autónomas y conllevó el despliegue al que he hecho referencia en mi primera intervención. Se ha hablado aquí, y es muy importante hacer una referencia a todo, al propio desarrollo previo de del trabajo realizado en el Ministerio en estos años, que quiero hacer referencia porque parece que se ha dicho que ahora únicamente se estaba trabajando bien con el Pacto de Estado promovido por el presidente del Gobierno, cuando tanto desde el ámbito del Ministerio de Transición Ecológica como desde el Ministerio del Interior, desde el Gobierno de España, en materia de protección civil y emergencias, se habían adoptado medidas tan importantes como, por ejemplo, el Gobierno en el año 2019 declaró ya la emergencia climática. Esto quiere decir que es claro y no hay ningún problema, no hay ninguna voluntad por parte del Gobierno de centralizar ninguna competencia y como puede ser la protección civil. Este Gobierno, como ustedes bien saben, es un Gobierno que cree realmente en el Estado compuesto y si lo que trabaja es incluso en descentralizar competencias, garantizando el mejor servicio público para los ciudadanos en cada uno de los territorios. En ese claro, la protección civil, y como se ha dicho, tanto en toda su amplitud de sus fases, anticipación, prevención, respuesta inmediata, reconstrucción, recuperación, son competencias de las comunidades autónomas. Y esa es una realidad indiscutible, indiscutida, y hay que dejarlo claro. Y por eso también me gustaría que el Partido Popular se lo deje claro a Vox, que parece que no se lo deja suficientemente explicado, quizá por la dependencia en determinados gobiernos de distintas autonomías. No hay ninguna voluntad en ese sentido, sino el mayor de los respetos. Buena prueba de ello es que el Gobierno, y en esta emergencia como en el conjunto de emergencias, se pone a disposición de las comunidades autónomas, quienes dirigen evidentemente esa emergencia, se pone a disposición y le pone todos los medios que esa comunidad autónoma entiende que requiere para la gestión de la emergencia, y lo hace desde el primer momento, y nada de esa frase como les gusta decir a algunos gobiernos autonómicos de que pídeme que te doy. No, no es eso. Estamos simplemente para colaborar, para prestar aquello que entiende la dirección, vuelvo a repetir, de la emergencia competente en ese sentido. Y creo que eso es absolutamente relevante, y nosotros somos los mismos cuando se habla de, siempre es Vox fundamentalmente el que habla de la emergencia de interés nacional. Quien más o mejor debe de conocer si por distintas circunstancias técnicas no se encuentran las mejores condiciones de llevar la dirección como corresponde y por imperativo, vuelvo a decir, del marco competencial, es la propia comunidad autónoma, haciendo un ejercicio, en su caso, que podríamos llamar de responsabilidad. Y en ese sentido, la responsabilidad del Gobierno central es respetar ese marco competencial. Y buena prueba de ello es que, como también se ha recordado con el apagón, con la crisis del apagón breve, pero del 28 de abril, distintas comunidades autónomas, quizás ante la indeterminación o abstracción de lo que podía conllevar esa emergencia en materia de infraestructuras críticas, servicios esenciales, solicitaron del Gobierno central la declaración de la emergencia de interés nacional, y el Gobierno también, ante esa petición y en un ejercicio de responsabilidad, pues asumió la gestión de la misma en los términos que habían sido solicitados por distintas comunidades autónomas, con lo cual ningún miedo, y se lo digo a todos los grupos parlamentarios, pero especialmente por las referencias a las que han hecho tanto el Grupo Republicano como el Grupo Junts o también Bildu. Y la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, que aparece como uno de los puntos esenciales de ese pacto de Estado frente a la emergencia climática,
evidentemente no tiene esa finalidad en modo alguno de recentralización, sino simplemente lo que pretende, evidentemente, es adecuar nuestros equipos dentro de ese marco de actuación de la Dirección General de Protección Civil, convertirla en una agencia porque se la dota, como bien saben ustedes, de mayor autonomía en la gestión. Entendemos que puede ser realmente más eficaz en su marco competencial y también de esa coordinación cuando corresponda y corresponde interinstitucional y simplemente con esa finalidad, pero en modo alguno es una cuestión centralizadora, vuelvo a decir. Eso es algo importante reseñar. Quería también reseñar un poco lo de la confrontación política a la que han hecho referencia y lo indicaré después. Yo no hablaría de confrontación política, ni este Gobierno está para las confrontaciones políticas. Nosotros, desde el primer momento, lo que estuvimos es donde debíamos de estar, a disposición de los encargados de la dirección de las emergencias, es decir, de las comunidades autónomas, para ayudar en aquellos que ellas requirieran y entendieran conveniente. Se ha dicho por activa y por pasiva que hasta el día 15 de agosto, el día de, por así decirlo, la crisis, esta emergencia por incendios se inició el día 8 de agosto, hasta el día 15 de agosto no hubo ninguna referencia de ninguna de las comunidades autónomas afectadas, ni Extremadura, ni Galicia, ni Castilla y León, en referencia también a Asturias, pero digo, de esas tres comunidades autónomas, en referir que los medios que habían solicitado al Estado no habían llegado o no eran suficientes, sino todo lo contrario. Y fue ese día 15, y lo han explicado ustedes, por eso no es confrontación política, señor Catalán, es simplemente responder a una cuestión que se plantea, a una cuestión que plantea un líder político que utiliza, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, emergencias, tragedias humanas para hacer política de partido. Y referir que se necesitaban muchos más medios, que había que también movilizar al Mecanismo Europeo de Protección Civil, cuando todo eso ya estaba hecho de antemano. Como he dicho anteriormente, el Mecanismo Europeo de Protección Civil fue avisado oficiosamente para que ya se estuviera preparando de la necesidad quizás de medios complementarios del Sistema Europeo de Protección Civil el día 11 de agosto. Y el 12 de agosto se formalizó la petición. Los dos aviones franceses estuvieron presentes el día 13 y empezaron a trabajar el día 14. Cuando llegan primero y llega el operativo y empezaron a trabajar el 14. En manos de gente muy ineficaz. De estos incendios de quinta generación, las causas son evidentes. El cambio climático, que es real, el aumento de las temperaturas, los incendios y las inundaciones catastróficas, el abandono del mundo rural, el despoblamiento, la crisis de la agricultura y la ganadería tradicionales. No se ha invertido lo suficiente en tareas preventivas. ¿Y qué hace el Partido Popular y Vox? Cargar contra las políticas verdes y desviar el foco al Código Penal, ¿no? Este penalismo mágico que quiere el Partido Popular, que arregla todo, como si ya no hubiera 20 años de condenas, de sanciones penales en nuestro Código Penal para los incendiarios, ¿no? En todo caso, Feijóo y Moreno Bonilla piden brazaletes, una medida que ni Feijóo llevó a la práctica cuando la anunció hace 14 años en Galicia, ¿no? Si la mitad de los esfuerzos que han tenido las administraciones del Partido Popular competentes para atacar el fuego y prevenirlo, la mitad de los esfuerzos que han dedicado a criticar al Gobierno los hubieran dedicado a la prevención, probablemente esto no habría pasado, ¿no? O habría pasado en términos mucho más reducidos, en todo caso, ¿no? Yo felicito al Gobierno por la rápida reacción a la vista de la incompetencia absoluta de estas comunidades autónomas, la aprobación del Real Decreto 716/2025, aprobado el pasado 29 de agosto, para reiterar las obligaciones que ya venían en el Real Decreto Ley 15/2022, que exigía a las comunidades autónomas la adaptación de sus planes antes del año 2023, sus planes de prevención
prevención, obligación que también aparece en la Ley de Montes. No es entendible cómo todavía en este país hay personas que mienten diciendo que no hay ninguna norma, o sea, diciendo que hay normas que prohíban limpiar los montes o las masas forestales. No hay ninguna norma que prohíba limpiar los montes o las masas forestales. Tampoco la Agenda 2030 prohíbe nada. Y, en todo caso, la Agenda 2030, aunque prohibiera algo que no lo prohíbe, la Agenda 2030 no es ninguna ley. Lo que hay en la legislación española y en la Ley de Montes es una obligación de los propietarios de los bosques de hacerlo, de limpiarlos, de prevenir los incendios. Obliga a las comunidades autónomas a presentar planes preventivos contra los incendios y por eso el fiscal de Medio Ambiente ya ha dicho que va a abrir una macroinvestigación. Dense prisa los señores de Vox con su macroproceso. No vaya a ser que se les adelante antes el fiscal de Medio Ambiente y tengan que revertir el proceso para ponerse a acusar al fiscal, que es lo que suelen hacer cuando los fiscales les exigen responsabilidades. Pero yo quiero hablar de las condiciones laborales de los bomberos y de las brigadas forestales. La precariedad laboral de estos profesionales que se juegan la vida es realmente espeluznante. Fíjense cómo es que en Castilla y León han llegado a publicar pliegos específicos, la propia comunidad autónoma, pidiendo que las cuadrillas hablen castellano, porque las condiciones que ofrecen son tan denigrantes que apenas consiguen atraer a trabajadores extranjeros precarios. Es evidente que hay despilfarro, han estado despilfarrando. En vez de prevenir, en vez de mantener contratados a los bomberos forestales todo el año, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, por cierto, ni Castilla y León, ni Andalucía, ni Extremadura, todavía no están cumpliendo la Ley 5/2024 del Estatuto de las Brigadas Forestales y de los bomberos forestales. Todavía no se les están reconociendo los derechos, todavía no están acabando con la precariedad, todavía no les contratan todo el año, porque durante todo el año es cuando hay que estar previniendo. Fíjense, ha habido denuncias en la Inspección de Trabajo, que lo sepan todos los españoles, presentadas por los sindicatos que decían que en Castilla y León una de las brigadas forestales ha enfrentado el fuego llevando un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día. Esos son los medios que ustedes han puesto, ¿no? Y en absoluto han respondido a las mejoras de las plantillas. La verdad, ¿cuál es? Mire, en Castilla y León el PP ha estado privatizando el bosque. No lo contemplan como un bien social y común que hay que gestionar adecuadamente. El señor Suárez Quiñones ha declarado literal: mantener el operativo de prevención todo el año es un absurdo y un despilfarro. Y luego prioriza irse a la Feria de Muestras de Gijón a comer cuando se le está quemando toda la comunidad autónoma. Y para que se enteren, mire, atacar una hectárea incendiada cuesta entre 15 y 20.000 euros por hectárea, 10 veces más de lo que cuesta prevenir que esa hectárea arda. Y vamos a hablar de los medios, porque mire, el señor Mañueco el día 14 de agosto dijo que contaba con medios suficientes y dijo literal: el problema no es de los operativos ni la falta de medios, sino de las circunstancias meteorológicas excepcionales, literal. Al día siguiente solicitaba al Ministerio de Interior en una carta enviada a las 22:52 de la noche 30 helicópteros, 1.000 soldados y 25 bulldozers, especificando con maquinistas lo más expertos posibles. Y, mientras tanto, una de las empresas con las que la Junta de Castilla y León tiene contratado por 24 millones de euros la prevención, Orcen, Grupo Zono, solicitaba en portales de empleo esa noche una oferta para bomberos sin experiencia para trabajar en plena crisis de incendio. Brillante la prevención de ustedes. Castilla y León ha recortado el presupuesto en prevención de incendios un 86% en los últimos años. En el año 2009 eran 10,27 millones lo que dedicaban a prevención. En el 2022, 1,4 millones. Pero, además, ahora hablemos de la incapacidad de la gestión. Mire, hubo incendios en los que no han aparecido bomberos autonómicos, como el de Los Sacio, en Zamora. En León se instalaron 2 bases logísticas de alojamiento y avituallamiento, en Cistierra y en Bembimbre, con una capacidad para 200 personas. Y la Junta tuvo que pedir perdón
porque no fueron utilizadas. El 25 de agosto en León hubo 5 autobombas y 10 bomberos forestales parados en sus bases cuando varios incendios seguían activos. En un garaje de Ávila ha habido un camión nodriza capaz de almacenar 13.000 litros de agua para abastecer los camiones motobomba que no se ha movilizado en ningún momento. De Palencia y de Soria acudieron bomberos forestales llamados por la Junta para que fueran a Ponferrada y los tuvieron allí y los mandaron a casa porque decían que el fuego, después de llamarlos y llevarlos, solo se podía exponer con medios aéreos. Pero no nos olvidemos tampoco de Vox y, sobre todo, no nos olvidemos de la gestión de Vox en Extremadura. Por si no se sabe, la Junta de Extremadura, el primer consejero de Gestión Forestal y Mundo Real, se le dio a Vox, nombraron a un señor Camino Limia, duró unos meses. Después nombraron a Ignacio Higuero, que dimitió este verano antes de los incendios por mentir sobre las titulaciones de su currículum. Lo sustituyeron en agosto por un consejero del PP, el señor Francisco Ramírez, conocido como abogado de la Federación de Caza de Extremadura. Y vaya por Dios, resulta que el incendio de Aliseda fue provocado por un cazador. Esa es la prevención de incendios y el combate a incendios que hace el Partido Popular y Vox. Y como no tengo tiempo, no sigo, pero luego seguimos. De fuego avanzaba descontrolada. Lo son en cuanto a las causas de fondo porque ambos comparten su adhesión a la Agenda 2030, al Pacto Verde y a cuantas políticas ambientalistas derivan de fanatismo ecologeta traducido en una legislación que constriñe la actividad tradicional en los montes y en el medio rural. Y un paisaje sin usos ni gestión agrava las administraciones. Ante esta oleada de incendios, evidencia una vez más el fracaso del Estado autonómico. Otra vez los inútiles líos de competencias en perjuicio del interés general de la nación, como ya se vio también con ocasión de la riada que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Así que, señor ministro, la gestión de su ministerio y la del Gobierno ha sido, como siempre, tardía y a rastras de los acontecimientos, con Sánchez impasible siguiendo de vacaciones en La Mareta y su directora general de Protección Civil haciendo declaraciones inaceptables. Pues quiero empezar trasladando el apoyo y las condolencias del Grupo Parlamentario Socialista a todas aquellas personas heridas y a todos aquellos que han perdido su casa, su campo, su negocio. Sobre todo gratitud a los profesionales que lo han dado todo luchando contra el fuego, bomberos y agentes forestales y medioambientales, UME, BRIF, efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Voluntariado de Protección Civil y Mundo Rural y también, por supuesto, a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas que siempre están en primera línea. Señorías, hoy en esta comisión hemos vivido discursos bipolares. Hemos pasado desde el paternalismo de algunos y de algunas a la política de trinchera, sobre todo de unos. Fíjense, ante una catástrofe de esta magnitud, creo que lo básico, lo que corresponde a un Parlamento autonómico o a un Parlamento nacional, es buscar responsabilidades, ver qué ha fallado y, sobre todo, poner encima de la mesa propuestas, contrastando qué es lo que ha hecho cada uno. Fíjense, se aportaba un dato en esta comisión que me ha parecido interesante, referido a Castilla y León. Se ha hablado de que en Castilla y León se ha recortado el presupuesto en los últimos 13 años en prevención de incendios en un 90%. ¿Saben dónde han sido los incendios más grandes en los últimos 13 años en nuestro país? En Castilla y León. Creo que este dato, por sí solo, debería hacer reflexionar a quien defiende un modelo de gestión basado en la improvisación, en la falta de gestión y, sobre todo, en la falta de recursos públicos a la hora de defender algunos postulados que hemos escuchado hoy en esta comisión. Porque es que al Partido Popular le está saliendo todo mal en esto, todo mal, señorías. ¿Saben por qué? Porque la gente les ha cogido la matrícula. La gente sabe quién es el responsable de la prevención en sus pueblos, en sus provincias y en sus comunidades autónomas. La gente sabe quiénes son los máximos responsables de invertir en medios, porque el Estado está para apoyar, no está para suplantar la falta de efectivos, la falta de medios, la precariedad laboral en la que se encuentran las personas que luchan contra el fuego. Lo que ha quedado claro, señorías, en las gestiones que ha hecho el Partido Popular, sus presidentes autonómicos, en la correa de transmisión de ustedes aquí en el Congreso y en el Senado, lo que ha quedado claro en su gestión de las dos últimas catástrofes, de la Dana
o de los incendios forestales, es que a ustedes les interesa sobre todo salvarse a ustedes, más que salvar a los españoles. Y eso es lamentable. Han echado la culpa a pirómanos, a la naturaleza o a Dios, en las últimas declaraciones del señor Quiñones, antes que asumir su fracaso como gestores públicos que tienen las competencias de prevención de los incendios, la gestión de personal de los servicios de extinción y la dotación de recursos materiales. Su inoperancia es negligencia y eso exige asunción de responsabilidades. Señorías, el sistema nacional ha funcionado y ha funcionado a tiempo. Tanto hoy como la semana pasada en el Senado, el ministro del Interior ha explicado que se desplegó el mayor contingente de nuestra historia reciente y que el Estado activó recursos europeos cuando fue necesario. La UME estaba operativa desde el inicio de la campaña contra incendios y a partir de ahí el dispositivo creció día a día con los medios disponibles. No se improvisó, se siguió una hoja de ruta y se lideró. Coordinación y liderazgo que fueron reconocidos públicamente por todos los presidentes autonómicos del Partido Popular en varias ocasiones, hasta que el 15 de agosto Feijóo despertó de la siesta. Esta vez nos ahorró el bochorno de intentar apagar un incendio en mangas de camisa y con una manguera de jardín. Dio la orden de que había que pedir todos los recursos disponibles y he cambiado todo. Esa es la estrategia del Partido Popular. Por aclarar y dejarles un poquito más en evidencia en cada comparecencia que viene el Gobierno a hacer en esta materia, les resumo brevemente los datos aportados diariamente, señorías, diariamente. No sé si ustedes pueden decir lo mismo de todas las catástrofes que han tenido que gestionar. Diariamente por la Directora General de Protección Civil, el Ministro del Interior y el Presidente del Gobierno. En el pico de simultaneidad había 23 incendios en situación operativa 2, que fue el 18 de agosto. 12 en Castilla y León. Un balance operativo de 93 incendios comunicados al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación durante este episodio. Y una gestión técnica centrada en el tránsito de preemergencia, alerta y seguimiento cuando las condiciones lo permitieron. No es un relato, señorías, es gobernanza. Creo que ustedes no están acostumbrados a esto. Es anticipación. Es coordinación entre el CECOZ y las comunidades autónomas. Es la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil y una cadena de mando que informa con transparencia. Además, el Consejo de Ministros declaró afectadas 16 comunidades autónomas y puso en marcha el mecanismo para damnificados. Hablando de consenso, señorías, yo creo que el principal consenso que podemos extraer es que en la lucha contra incendios esto no es y tú más, es un y tú antes. Ojalá la pelea política fuera por quién pone antes medios, recursos o quién pone antes mecanismos de prevención, porque la prevención se hace fuera de temporada, con cuadrillas estables y profesionales, planes de prevención definidos y una correcta gestión de los montes. Y claro, prevención también es frenar el cambio climático y la despoblación. Pero aquí hay un problema, que ustedes como gobiernan con Vox o dependen de Vox, en algunos sitios, pues claro, tienen que abrazar el negacionismo climático o a veces hasta incumplen los estatutos de autonomía con propuestas muy claras y muy definidas que figuran en los estatutos, como el de Castilla y León, para luchar contra la despoblación. Y quiero seguir con el ejemplo de la Junta de Castilla y León, porque es paradigmático. Se ha hablado aquí del cambio de opinión del señor Mañueco entre el 14 y el 15. Se ha hablado aquí también de cómo se pidieron medios por parte de los presidentes de las comunidades autónomas que no había en toda la Unión Europea. Y aquí, una vez más, señorías del Partido Popular, les volvió a salir mal esa estrategia de pedir mucho, esperando a que el Gobierno no dé lo suficiente. Ya tienen ustedes cortina de humo para decir que es que el Gobierno nos maltrata. Hasta eso les ha salido mal. Y fíjense, les ha salido tan mal la movilización de recursos en Castilla y León que el 45% de las horas de vuelo de los medios del Miteco fue en Castilla y León, o el 51% de las intervenciones realizadas por los medios del Miteco fue en Castilla y León. Y quiero volver a repetir dos palabras infames, dos declaraciones infames del consejero Quiñones en Castilla y León, que es el máximo responsable del operativo antiincendios. Absurdo y despilfarro, así clasificó el señor Quiñones, poder mantener
un operativo antiincendios durante todo el año. Pero lo peor fue cuando, estando de vinos en la Feria de Muestras de Gijón y Castilla y León ardiendo, en vez de estar al pie del cañón, a pie de obra, liderando en persona la lucha contra el fuego, cuando se le afeó esta conducta, su respuesta fue, y abro comillas, «Hay la mala costumbre de comer a mediodía», una costumbre que algunos cumplimos. Y de remate, Mañueco, señalando que el operativo funcionó bien, después de que hayan ardido más de 140.000 hectáreas en Castilla y León. Para que se hagan una idea, señorías, es como si a la vez el fuego hubiera arrasado las ciudades de Zaragoza, Sevilla y Gijón. No son anécdotas, señorías, es la manera de entender la gestión de la prevención y, sobre todo, la gestión de recursos públicos por parte del PP. Y es que esto también tiene su traslación a las provincias en las que ustedes gobiernan, porque fíjense, les pongo como ejemplo la negligente gestión de la Diputación Provincial de Salamanca, que incumple sistemáticamente la ley manteniendo parques de bomberos con bomberos voluntarios, con el presidente de la Diputación investigado en un caso de prevaricación y malversación de fondos públicos por hacer contratos a bomberos que son voluntarios, o con autobombas, con más de 20 años de antigüedad, sin cinturones ni arco de seguridad, y conducidas por personal que no tiene la cualificación para utilizarlo. Señorías, cuando la prevención es un despilfarro, lo que se dispara es el gasto en emergencias. La seguridad no puede ser low cost, la seguridad debe ser un derecho. Y ante todo esto, el señor Mañueco admite pequeños errores días después de que todo esto pase en Castilla y León, en un pleno en las Cortes de Castilla y León a la que acudió arrastrado por la petición de la oposición. Bienvenido sea el reconocimiento del señor Mañueco, pero a las miles de familias afectadas les hacen falta responsabilidades y cambios, no solo lo siento. Si durante años se transmite que tener equipos a 12 meses es un despilfarro, luego no puede sorprender que el monte esté cargado de combustible y el operativo lleno de interinidades. Señorías, el fuego no negocia con plazas vacantes. No tratamos de estigmatizar a ningún territorio. Al contrario, queremos que todos tengan el mejor sistema de prevención. Pero para eso hay que asumir que el modelo de cuadrillas temporales, la falta de inversión en medios materiales y dejar en manos de voluntarismo la extinción del fuego es una gestión fracasada. Los incendios de sexta generación, señorías, no se apagan en agosto, se apagan en enero y con medios profesionales correctamente cualificados, equipados y remunerados. No se trata solo de apagar fuegos, se trata de prevenirlos, de garantizar la seguridad en cualquier rincón del país y de asegurar que la ciudadanía tenga la misma protección viva donde viva. Por eso, el presidente del Gobierno ha planteado diferentes medidas dentro de un plan terminando, nacional. Señoría. Hablamos de profesión y estabilidad laboral, hablamos de un voluntariado reforzado y hablamos de coordinación de recursos con la creación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Por cierto, ya me gustaría que en cada comunidad autónoma hubiera una Virginia Barcones, una persona que está donde tiene que estar siempre, al frente de los operativos, coordinando y hablando con los responsables de las comunidades autónomas. Alguien incansable, como todo el equipo del Ministerio del Interior, algo que a ustedes lo de incansable y lo de gestión pública parece que no les gusta mucho. Señoría, Señorías, termine. Acabo con una idea muy simple. Los incendios no se apagan con excusas, se apagan con planificación. Muchas gracias. Otro minuto tiene por el Partido Popular la palabra la señora Vázquez. Está claro que a ustedes les importa un bledo las emergencias, solo el rédito político de las emergencias. La prueba más evidente es el aprovechamiento político de los incendios que se dedica el portavoz del PSOE toda su intervención a Castilla y León sin mencionar el resto de los incendios. ¿Por qué? Porque tiene elecciones pronto. Vergonzosos, vergonzoso. Eso ya veíamos que ese era el interés que tenían ustedes. Habla usted de presupuestos, señor Serrada. Mire, los presupuestos del Gobierno de España en incendios forestales son 98 millones de euros. 98, aquí está. El presupuesto, por ejemplo, de Andalucía, 257 millones de euros. Castilla y León, 200 millones, el doble que el Gobierno de España. Galicia, 200 millones, el doble que el Gobierno de España. Asturias, 95 millones. Castilla-La Mancha, 116 millones. Es decir, ¿quiere más datos de presupuestos? Por favor, si estamos las comunidades autónomas gobernadas por el PP invirtiendo el doble que el Gobierno de España, que es el que tenía que tener los medios para todas las comunidades autónomas. Pero mire, ¿qué le voy a explicar a usted? Y mire, señor Marlaska, de verdad me da vergüenza que le insistan en que el día 13 aterrizaron los aviones en Santiago.
es falso. Si miente en eso, es capaz de mentir en todo. Porque ese día todos los periodistas estuvieron allí para hacerse la foto. A las 12:45 aterrizó el primero y exactamente 11 minutos después aterrizó el segundo. Yo no critico la ayuda de Francia, del día 14. Yo no critico la ayuda de Francia. Critico las mentiras de usted. Simplemente para no darle la razón a Feijóo, que pidió el día 13 la ayuda. Y usted está intentando manipular. Mire, usted habla de la directora general de Protección Civil. Mire, no convocó el Consejo el 10 de abril. Señor Marlaska, que tengo aquí el acta, la convocatoria. Y vino después una dana, vinieron los incendios, vino un apagón y sigue sin convocarlos. Mire, ustedes no pueden ahora tapar su incompetencia creando otro chiringuito, la Agencia de Emergencias, la última ocurrencia, porque ustedes van a ocurrencia por día. Y mientras, ¿qué hace la directora general de Emergencias? ¿Quiere que le haga un resumen? Incumplimiento del Real Decreto 15/2002, 22 de incendios forestales, 3 años sin cumplir. Incumplimiento de la obligación de aprobar la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia en Incendios Forestales, 2 años sin cumplir. Incumplimiento de la obligación de desarrollar el Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil en España ante todo tipo de emergencias, el catálogo, etcétera, 5 años sin cumplir. Incumplimiento de la actualización del PLEGEN que tendría que haberse desarrollado tras la norma básica de Protección Civil aprobada en el año 2023. ¿Le suena? No activación del Plan Especial de Lucha contra los Incendios Forestales de ámbito estatal en el marco de Protección Civil. Incumplimiento hasta el martes 27 de agosto, en plena ola grave de incendios forestales, del deber de homogeneizar mediante Real Decreto los planes de prevención y vigilancia y extinción de incendios. 3 años tardaron y tuvo que pasar los incendios forestales. Incumplimiento, por cierto, que al señor Santiago le interesaban los bomberos forestales. Yo creí que iba a preguntar por los de la BRIF, que dependen de Trasa, pero creo que a ustedes Trasa solo les preocupó para colocar a Jessica y a las novias de Ábalos, no a los agentes forestales, a los que les abrieron en plena ola de incendios un expediente disciplinario en mi provincia, a la BRIF de Laza, cuando se quejan en plena ola de incendios de las condiciones y de que no tienen horas de descanso, les abrieron un expediente disciplinario. ¿Verdad, señor? Hable de esos. Por cierto, a la señora de Sumar solo la hemos visto en una manifestación contra los gobiernos. No estuvo la señora Yolanda en ningún incendio forestal. Hoy doloroso y profundamente inaceptable que no es la ausencia total de diputados del PSOE, de Sumar y del BNG de Galicia, porque aquí estamos representados de todas las comunidades autónomas que hemos sufrido los incendios. Ustedes no. Hoy aquí se avergonzaron todos los gallegos de venir hoy aquí. Y mire, señor Marlaska, lo de las ayudas. Le voy a decir una cosa. Las ayudas, Extremadura, Castilla y León y Galicia, desde este lunes la gente las está tramitando, con puntos exclusivos para que las puedan tramitar rápido. La gente se ha quedado sin nada. Usted nos anunció un decreto en el que deja excluidas zonas, por ejemplo, en mi tierra, la zona del Ribeiro, con unos incendios también feroces y que usted ha dejado excluida. Y así, más zonas de Castilla y León, de Extremadura. Y después, aún encima, hoy salimos de aquí sin saber ni lo que van a cobrar los que han perdido la vivienda, los que han perdido enseres, los que se han quedado sin ganado. No tienen ninguna respuesta por parte de usted. ¿Sabe? Hoy salimos como entramos. De que después de 20 años usted me dirá que siguen las cuantías igual, yo solo le digo, aproxímese a Galicia, 132.000 euros por perder una vivienda. Si quiere, supera a Galicia, 180.000 euros por perder una vivienda, pero no se ría y no le dé 15.000 euros, como cuando fue en el año 2022, en el barco de Valdeorras le dio 15.000 euros y tardaron hasta 2 años para poder cobrarlos. O en el volcán de la Dana, o en la Dana, que todavía solo cobraron el 30% de ayudas, o en el volcán, que siguen todavía en barracones. Señoría. Mire, le voy a decir una cosa y finalizo. Señor ministro, los incendios no se apagan desde el fanatismo político, no se apagan atacando al campo permanentemente, no se apagan inventándose agencias, se apagan con medios. Los medios que no tuvo el Gobierno, y si los tuvo y obró de mala fe y no nos los dio, deberían de entrar todos en prisión. Entra per aquí. Todos lo hacen mal, hay que ir a un estado fuerte. En definitiva, el que està passant és que s'està treballant perquè arribin els que volen arribar, la ultradreta. Felicitats al PP per posar aquesta catifa, felicitats a alguns ministres del govern de Sánchez per fer-ho també. Deia la senyora Vázquez, amb la seva vehemència habitual, el problema no han sido las competencias. Exacte, senyora Vázquez. El problema han estat les incompetències, les greus incompetències de les comunitats autònomes governades pel PP. Incompetència manifesta. I ara és el moment de dir-ho, senyories, i sobretot a les senyories del PP que els agrada tant aquest tema, que és la corrupció.
reitero, proclamo i dic en aquesta comissió, i ho repetiré sempre, que en una democràcia la principal corrupció és la incompetència institucional. L'incompetent és el corrupte, el primer corrupte de tots. Després hi ha el que roba, després hi ha el que amaga, però el primer incompetent és el corrupte. Si no riguin, no riguin. Veig que els fa molta gràcia el que dic. Celebro que m'entenguin també en català, és una llengua institucional. Potser riuen perquè vostès tenen a la seva vitrina el corrupte i l'incompetent més gran de l'Espanya autonòmica, el senyor Carlos Mazón, que uneix en la seva bonica persona la qualitat de ser un gestor pèssim i un mentider sideral. Per cert, el senyor Mazón, un senyor que per amagar les seves vergonyes últimament ha hagut d'utilitzar novament la llengua, novament donant mostres d'una incultura exorbitant quan no sap el que diu, per exemple, la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, que el valencià i el català són el mateix idioma. Sisplau, retirin el senyor Mazón ja de la vitrina, vostès, senyors del PP, que demanen tantes dimissions. Però el problema és greu perquè és un tema de responsabilitat política. Vostès ho saben, senyories del PP. També ho saben, senyories del PSOE, que haurien de fer callar algun ministre que parla massa. És un tema de responsabilitat política i de saber fer cadascú el que ha de fer, perquè aquest és l'estat autonòmic, és un estat compost. I, per tant, quan els barons del PP surten i es queixen, el que fan és amagar el que no han fet bé. I ara la mecànica sempre és la mateixa, ho vam veure amb la Dana i ho hem vist amb els incendis, sempre és la mateixa cantarella. Sempre és el gobierno central nos ha abandonado, que pobrets que som. Però sabem que això no se sustenta amb la realitat ni amb les dades. Previa, señora Vázquez, pueden tener un presupuesto de miles y miles y miles de millones de euros. Si ejecutan 0 euros, seguirán teniendo un presupuesto de miles de millones de euros. Eso es matemáticas puras y duras. Habla usted de mi tierra, de Castilla y de León. Somos la comunidad autonómica que más incendios ha sufrido en los últimos 13 años. Miren, señorías del Partido Popular, ustedes se han convertido en un peligro para la seguridad de los españoles. Tienen un patrón ya conocido. Ustedes, señorías, desmantelan lo público, hacen negocio y después viene el desastre. Y así lo hemos vivido con la Dana de Valencia bajo la gestión del señor Mazón, y así lo hemos sufrido los castellanos y los leoneses en la crisis de los incendios con el señor Quiñones y el señor Mañueco. Y lo hemos visto siempre que gobiernan, porque las catástrofes, señorías, no se gestionan desde el Ventorro, desde el restaurante, ni desde la Feria del Vino de Gijón. Y es que no hablamos de fallos puntuales, señorías del Partido Popular. Hablamos de un modelo político que convierte cada emergencia en un caos y cada crisis en una propaganda. Y lo peor, señorías del Partido Popular, es que ustedes utilizan siempre la tragedia como un arma política. Y lo hemos visto, el Partido Popular lleva semanas utilizando los incendios como un arma arrojadiza contra el Gobierno, igual que hicieron con la Dana. Ustedes, cada catástrofe es una campaña electoral. Pero mientras ustedes fabrican sus titulares, hacen su propaganda electoral, hay familias enteras que pierden sus casas, pueblos enteros que son evacuados y ganaderos que pierden su ganado. Y esa no es gestión, eso es irresponsabilidad. Y lo digo con claridad, cuando hablamos del Partido Popular, hablamos de un partido que juega con la vida de los ciudadanos. Ustedes, señorías del Partido Popular, lo repito, son un peligro público. Siguen demostrando que no tienen proyecto en la comunidad de Castilla y León, no lo tienen en Valencia y no lo tienen en el Estado español. Ustedes únicamente tienen ruido, ruido y más ruido. Y miren, es revelador ver la diferencia entre un gobierno que da la cara y uno que se esconde. Hoy tenemos aquí al ministro Marlaska, que viene a voluntad propia, y nosotros tuvimos que llevar obligados al presidente de la Junta de Castilla y León a dar explicaciones a las Cortes de Castilla y León. 1 hora de discurso completamente vacío. Esa, señorías, es la diferencia entre asumir responsabilidades y eludirlas, entre dar la cara y esconderse, entre ser un valiente y un cobarde. Miren, durante todo este año la Junta de Castilla y León ha venido anunciando que el dispositivo...
señor portavoz. Les rogaría que no empiecen un debate, porque cuando ha estado interviniendo su portavoz, el resto del grupo está callado. Así que les rogaría que ya estamos terminando, queda muy poco tiempo. Vamos a tener un poquito de paciencia y mantengan el decoro parlamentario. Señoría, no voy a intervenir, no voy a hacer un debate con usted. No me toca ni es mi función. Así que lo que les rogaría es que falta muy poco tiempo para terminar esta comisión, que ha ido bastante bien, porque es un tema muy duro y muy trágico. Ha ido bastante bien, así que les rogaría silencio cuando estén interviniendo los distintos portavoces y, por supuesto, cuando intervenga ahora el ministro. Les doy las gracias porque sé que lo van a hacer. Continúe, señor portavoz. Gracias, presidenta. Durante todo el año la Junta de Castilla y León ha venido anunciando que el dispositivo contra incendios estaba listo, que se había invertido todo lo necesario. Pero la realidad nos ha demostrado que nos han vuelto a mentir, que tenemos un presidente de la Junta de Castilla y León que nos miente. Y usted dicen esto porque están en fase electoral. No, lo que estamos es contando los días para que el señor Mañueco deje de ser el presidente de la Junta de Castilla y León, porque los castellanos y leoneses necesitamos a alguien responsable, no a alguien que nos abandone. Y mire, presidenta, voy terminando, que me queda poco tiempo. En Ávila sabemos muy bien lo que significa el fuego. Aquí hay una parlamentaria del Partido Popular de Ávila. En el año 2021 el incendio de Navalacruz arrasó 22.000 hectáreas, convirtiéndose en la mayor tragedia medioambiental que hemos sufrido en nuestra provincia. Aquel desastre dejó la huella profunda en nuestros pueblos, en la conciencia de nuestros ciudadanos y de nuestros ganaderos, que vieron cómo las llamas asolaron sus casas y sus pastos. Y lejos de ser una excepción, los veranos siguientes han confirmado que el riesgo persiste, que la Junta de Castilla y León no asume sus responsabilidades. Este mismo año se han calcinado 1.500 hectáreas en Navaluenga, 2.000 en Bonbeltrán, 600 en San Bartolomé de Pinares y 3.000 en el Herradón de Pinares. Por eso lo que pedimos a la Junta de Castilla y León y a los parlamentarios del Partido Popular es que dejen de hacer esa campaña de desprestigio del Gobierno y se centren en proteger y en acatar sus competencias, que es la prevención durante todo el año. Y ellos no lo hacen, únicamente vienen a insultar al ministro pleno tras pleno y comisión tras comisión. Y termino diciéndoles, algo tendrá el señor Marlaska cuando, si no me falla la memoria, creo que es el ministro del Interior que más tiempo ha ocupado esta cartera. Así que, señora Vázquez, creo que todos esos insultos que usted vierte hacia el ministro del Interior son infundados y aquí está la muestra de un señor que viene y da la cara. Gracias, presidenta. Bien, señoría, ya para terminar y para finalizar la comisión tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias y seré breve, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, para que no se me olvide, las gracias al Grupo Parlamentario Socialista y al Grupo Parlamentario Sumar por un apoyo a políticas importantes en materia de protección civil y, evidentemente, a las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Una de las cuestiones que han manifestado, quiero decir, de contenido práctico, lo de las zonas afectadas y las que se determinaron en el acuerdo en el pasado acuerdo del Consejo de Ministros de zona afectada gravemente y de posibles omisiones. En primer lugar, como lo dije ya en el Senado la semana pasada al respecto y sobre la misma referencia, indicar que los incendios o las zonas quedan incluidas, el incendio se define por el municipio, el concello donde se inició el mismo, con lo cual abarca a otros municipios, aunque no estén, el propio acuerdo lo refiere y lo dice expresamente, a otros municipios que hayan sido afectados con origen en otro. Si ha habido alguna omisión, que se está estudiando y sí que ha habido alguna omisión, también es porque las localidades afectadas o que se señalan como afectadas o cubiertas por el acuerdo son aquellas que han sido comunicadas por las comunidades autónomas como sistema operativo 1 o 2. Ante la multiplicidad de emergencias, de incidentes, ya nos hemos puesto en comunicación directa con todas las direcciones generales de protección civil de las distintas comunidades autónomas para que en el caso de que haya habido alguna omisión no intencionada, pero de esa comunicación, se nos haga. Y ya estamos con esa información complementaria, se está analizando, se está cotejando y en los próximos días habrá una ampliación en los términos y por las razones que he dicho, no es por otra cuestión lo que ha sido. Pero habrá algunas que formalmente no estén incluidas,
tampoco en esa ampliación, pero por la razón que he dicho, porque sean municipios que se han visto afectados consecuencia de un incendio originado en otro municipio o concello. Pero evidentemente ningún municipio afectado, ninguna localidad va a quedar ajena a la declaración de zona afectada. Pero quería referir ese extremo. Señora Vázquez, simplemente muy brevemente le vuelvo a indicar que hacer un poco de reflexión o utilizar el lenguaje para la reflexión más que para el insulto también está bien y es positivo. Incluso uno se puede dar cuenta de que puede hacer mucho más por el servicio público si es capaz de reflexionar, de pensar y de estudiar. Vuelvo a referir mi absoluta ratificación y confirmación de la directora de Protección Civil y de todas sus manifestaciones, porque desde luego creo que han sido absolutamente técnicas, de conocimiento, de transparencia y de poner en conocimiento de la ciudadanía lo que acontecía. Y respecto al ministro Puente, referir que comparto lo que yo le he entendido de él, de que lo importante de todos los políticos es que estemos cada uno en el cumplimiento del deber que nos corresponde en todo momento. Decir que aquí se ha hecho referencia al principio, yo en eso no entro, al ministro del Interior. Yo creo que he estado desde el minuto 1 donde debo de estar. Yo siempre he dicho que yo desconozco, desgraciadamente, cuál es cómo se puede articular el hecho de las vacaciones o un periodo de descanso. Lo desconozco en los últimos 7 años. Pero bueno, eso lo asumo evidentemente como una cuestión que va acompañada a las funciones del Ministerio del Interior. Mientras que sabemos de otros representantes políticos que desde el 29 de octubre, no sabemos dónde estuvo el 29 de octubre, parece que no hay ningún interés y que incluso con ese silencio, pues parece que su propio grupo parlamentario le aplaude dónde pudo estar o lo que pudo estar haciendo la tarde del 29 de octubre. Pero simplemente me gustaría referir ese extremo. Vuelvo a decir lo de la agencia por lo que han dicho. Las voluntades o las posibilidades o el espíritu de recentralización se puede hacer si uno tiene ese espíritu con una dirección general o con una agencia estatal. No depende. Lo importante es cuál es el espíritu, cuáles son las competencias y cómo se desarrollan las mismas. Y vuelvo a decir que no hay ninguna voluntad, sino simplemente de ser más eficientes, más eficaces, y porque se entiende que en el contexto actual de la protección civil debe ser más una agencia que no una dirección general. Pero no hay ninguna voluntad absoluta. Y esos fondos, señor Vidal, a los que hacía referencia, están previstos en uno de los hitos del Pacto de Estado. Los fondos para la prevención y los fondos estatales para la respuesta. Como en relación a Israel, señor Vidal, yo creo que la respuesta del Gobierno español ha sido tajante en cuanto a la tragedia, a la crisis humanitaria, de derecho humanitario que está sucediendo en Gaza, y ha respondido el Gobierno, creo que de una forma taxativa y clara desde el principio. Y creo que no solo a nivel nacional, con el reconocimiento, uno de los primeros países que reconoció el Estado palestino, a lo que ahora se están sumando, entendemos que afortunadamente, otros estados de la Unión Europea, y creo que también en el marco de la Unión Europea hemos dejado clara cuál debe de ser la postura de la Unión Europea al respecto. Creo que es una evidencia en ese sentido, y el compromiso del Gobierno de España. No quería, antes de otra cuestión, hacer referencia a lo que ha dicho el señor Catalán del enaltecimiento. Cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo tiene la condena expresa de este ministro, de este Gobierno, y evidentemente la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguirlo. No creo que usted ponga en duda, porque se dice del ministro, ni a los fiscales, ni a los jueces, ni a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la persecución del delito. Y si usted dice que yo evito la persecución del delito, le digo que entonces ha pasado usted una línea que no entiendo, que no sea la oportuna o la correspondiente. Simplemente
Simplemente le refiero que espero que no haya dicho o entendido esa circunstancia de que el ministro del Interior no está preocupado en la comisión de cualquier delito o que no propicia la persecución de todos los delitos que puedan cometerse. Digo por la gravedad que eso implica y no tengo que justificar más al respecto. Y visto que todos ustedes han hecho una referencia a distintas medidas a adoptar, yo les recomiendo que ese plan, ese pacto de Estado frente a la emergencia climática que presentó el presidente del Gobierno el pasado lunes, que estuvo en acuerdo también del Consejo de Ministros y al cual les convocamos a todos con esa buena voluntad de que tenemos que reflexionar y llegar a medidas concretas, pues les diré los 10 hitos, si me lo permiten, y así acabaré, porque creo que muchos de ellos son los que ustedes han puesto encima de la mesa y que creo que por eso todos estamos convocados a ese pacto y a su elaboración. En primer lugar, avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI. 2. Desplegar una respuesta nacional para la resiliencia hídrica que aumente la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías. 3. Proteger a la ciudadanía de las olas de calor. 4. Establecer un sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y servicios reforzados en el mundo rural para potenciar su poblamiento, robustecer su contribución a la protección y restauración de la naturaleza y favorecer su adaptación a los diferentes escenarios que plantea el cambio climático. 5. Potenciar las contribuciones de los sectores forestal y agropecuario a la prevención y mitigación de los efectos climáticos extremos. 6. Crear 2 fondos con recursos nacionales y autonómicos. Voy a extenderme aquí un poco, señor Vidal. Un fondo de respuesta inmediata a eventos climáticos extremos que, bajo la coordinación de la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, ayudará a acelerar la entrega de ayudas a los hogares, empresas y municipios afectados. Y otro fondo de prevención de riesgos climáticos a nivel local que ayudará a diseñar e implementar políticas y actuaciones destinadas a reducir el riesgo de incendios, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos naturales a los municipios más vulnerables. 7. Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos climáticos extremos. 8. Impulsar la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas en el nuevo contexto climático, no para recentralizar, esto lo añado yo. 9. Promover una cultura cívica de prevención y reacción. 10. Acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición. Creo que en un sentido o en otro todos ustedes han hablado de estas cuestiones, con lo cual creo que el que todos nos sentemos y elaboremos ese pacto de Estado no solo es una obligación, una responsabilidad, sino que también es estar a la altura de las circunstancias y a la altura de todo lo que nosotros y ustedes están viendo como exigente, necesario y preceptivo. Y muchas gracias, señora presidenta, señorías, por esta comparecencia.